El sol todavía no había salido completamente cuando las botas del sargento Martínez golpearon el suelo frente a mi cara. Yo estaba en el piso, haciendo mi flexión número 200, mientras los otros reclutas ya descansaban. Mi respiración era agitada, mis brazos temblaban, pero no iba a darle la satisfacción de verme rendirme. Mi nombre es Daniel Cortés. Tengo 20 años y peso apenas 60 kilos con el uniforme mojado. Cuando llegué al campamento de entrenamiento básico Fort Benning hace 3 semanas, todos pensaron lo mismo. Este flaco no va a durar ni una semana. El sargento Martínez me miró de arriba abajo el primer día y negó con la cabeza. Podía ver la decepción en sus ojos, como si mi sola presencia fuera un insulto personal a su programa de entrenamiento. Los otros reclutas no tardaron en hacer sus comentarios. Miguel Ramírez, un tipo corpulento de casi 2 metros que parecía haber nacido con un rifle en las manos, se acercó durante la primera comida y dijo los es. Yo solo asentí en silencio y seguí comiendo mi bandeja de comida. Había aprendido hacía mucho tiempo que las palabras no cambian las mentes de las personas, solo las acciones lo hacen. El entrenamiento básico es diseñado para romper a las personas. Te despiertan antes del amanecer. Te hacen correr hasta que tus pulmones arden. Te gritan en la cara hasta que dudas de tu propio nombre. Y eso es solo el calentamiento. Luego vienen las marchas con equipo completo bajo el sol de Georgia. Los ejercicios de combate cuerpo a cuerpo. Las pruebas de resistencia que parecen diseñadas por sádicos. Para alguien de mi complexión, cada día era una batalla contra mi propio cuerpo. Mientras Ramírez y los otros levantaban sus mochilas de 40 kilos como si fueran plumas, yo luchaba bajo el peso. Mientras ellos corrían los 10 kilómetros como si fuera un paseo matutino, yo sentía cada músculo de mis piernas gritando por piedad, pero nunca me rendí, ni una sola vez. Martínez parecía tener una misión personal de hacerme abandonar. Durante las sesiones de entrenamiento físico, siempre me señalaba como ejemplo de lo que no se debe hacer. Cuando los otros terminaban sus ejercicios, yo tenía que hacer el doble. Cuando formábamos para inspección, él siempre encontraba algo mal en mi uniforme, incluso cuando sabía que había pasado horas planchándolo a la perfección. Cortés gritó una mañana durante el entrenamiento de marcha. Tu mochila está mal empacada. Todos se detienen hasta que la arregles correctamente. Los otros reclutas me miraron con odio mientras esperaban bajo el sol. Sabían que Martínez estaba buscando cualquier excusa, pero eso no hacía que me odiaran menos por hacerlos esperar. Desempaqué todo bajo su mirada crítica y lo volví a empacar exactamente como estaba antes. Mejor, dijo finalmente, aunque ambos sabíamos que no había cambiado nada. Vamos, las noches eran las peores. En la barraca, cuando las luces se apagaban, los comentarios venían en susurros. Carlos Méndez, que dormía en la litera de al lado, se aseguró de que su voz fuera lo suficientemente alta para que yo escuchara. No sé por qué aceptan a gente así. Nos hace quedar mal a todos. David Torres, otro recluta que se había aliado con Ramírez, respondió, dale tiempo. En la primera misión de práctica va a colapsar. Siempre lo hacen. Yo miraba el techo en la oscuridad, sintiendo el peso de cada músculo adolorido, y recordaba por qué estaba ahí. Recordaba las palabras de mi abuelo, antes de morir, su voz ronca, susurrando secretos que había guardado por décadas. Recordaba la promesa que le había hecho. La 4ª semana llegó con el entrenamiento de tiro. Esta era la parte que todos esperaban, la oportunidad de demostrar sus habilidades con las armas. Nos reunieron en el campo de tiro al amanecer, el rocío todavía cubriendo la hierba, el olor a pólvora ya impregnando el aire de las sesiones anteriores. El sargento Miller, el instructor de tiro, era un veterano con 20 años de servicio. Sus manos mostraban las cicatrices de incontables misiones, y sus ojos tenían esa mirada distante de alguien que había visto demasiado. Explicó los fundamentos mientras distribuían los rifles M4A1, su voz monótona repitiendo lecciones que probablemente había dado 1000 veces. Postura, respiración, puntería, gatillo, recitó. 4 fundamentos. Domínelos y serán tiradores competentes. Ignórenlos y serán una carga para su unidad. Ramírez fue el primero en disparar. Se posicionó con confianza, el rifle encajando perfectamente en su hombro musculoso. Sus disparos resonaron en el campo y el blanco electrónico mostró sus resultados.
7 de 10 en el centro, 3 en el anillo exterior. Nada extraordinario, pero sólido para un principiante. Uno por uno, los reclutas tomaron su turno. Algunos lo hicieron bien, otros fallaron estrepitosamente. Méndez apenas logró darle al blanco 3 veces de 10 intentos. Torres fue mejor, 6 en el centro. Entonces llegó mi turno. Cortés, llamó Miller. Muéstranos qué tienes. Caminé hacia la línea de tiro, sintiendo todas las miradas sobre mí. Podía escuchar los murmullos, las apuestas sobre cuántos fallaría. Tomé el rifle que me entregó Miller. Sintiendo su peso familiar en mis manos, el metal estaba tibio del sol matutino. Me posicioné como Miller había enseñado, pero había algo más en mis movimientos. Una fluidez que venía de algún lugar más profundo que el entrenamiento de las últimas semanas. Respiré hondo, dejé salir la mitad del aire y apreté el gatillo. El disparo resonó. 10 en el centro. Suerte de principiante, murmuró alguien detrás de mí. Disparé de nuevo. Otro 10. Y otra vez. Y otra. 10 disparos, 10 blancos perfectos en el centro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miller se acercó a verificar el blanco electrónico, sus ojos entrecerrándose al ver los resultados. Se volteó hacia mí con una expresión que no pude descifrar. «Cortés, ¿alguna vez has disparado un arma antes de llegar aquí?» «Negapivo, sargento», respondí manteniendo mi voz neutral. Era técnicamente cierto. Nunca había disparado un arma antes de llegar al campamento. Pero mi abuelo me había enseñado algo más valioso que la práctica. Me había enseñado el legado. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Bueno, volviendo a la historia. El resto del día fue extraño. Los comentarios no cesaron, pero había un tono diferente en ellos. Ya no era solo burla, sino también confusión. ¿Cómo un flaco que apenas podía cargar su mochila acababa de hacer una puntuación perfecta en su primer intento de tiro? Trampa, insistió Ramírez durante la cena. Tuvo que haber hecho trampa de alguna manera. ¿Cómo haces trampa en un campo de tiro con un sargento parado justo detrás de ti? Preguntó uno de los otros reclutas, un tipo callado llamado James Park, que hasta ahora no había opinado sobre mí. No sé, pero nadie dispara así en su primera vez, respondió Ramírez, su voz cargada de frustración. Martínez no dijo nada sobre mi desempeño en el campo de tiro, pero noté que sus ojos me seguían más que antes, no con el desprecio habitual, sino con algo parecido a la sospecha, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. La quinta semana trajo el entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Este era el terreno de Ramírez. Con su tamaño y fuerza, dominaba todos los ejercicios de lucha. Los instructores lo usaban constantemente como ejemplo de técnica y poder. Durante una demostración, el sargento instructor Davis pidió un voluntario para mostrar una técnica de desarme. Antes de que pudiera reaccionar, Ramírez levantó la mano y dijo: «Yo me ofrezco, sargento». El brillo en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Esta era su oportunidad de ponerme en mi lugar, de demostrar que mi suerte en el campo de tiro no significaba nada cuando se trataba de fuerza física real. Davis miró entre nosotros dos y asintió. «Adelante. Cortés, ponte el equipo de protección». Me colocaron el casco acolchado y el protector de pecho. Ramírez hizo lo mismo, pero podía ver que no lo necesitaría. Tenía esa sonrisa de depredador que había perfeccionado durante las semanas de entrenamientos. El ejercicio era simple. Ramírez intentaría agarrarme y derribarme. Yo debía defenderme usando las técnicas que habíamos aprendido. En teoría, el tamaño no debería importar si la técnica era correcta. En la práctica,
todos sabíamos que 60 kilos contra 100 kilos significaba que yo iba a terminar en el suelo. Davis dio la señal y Ramírez se movió. Fue rápido para su tamaño, su entrenamiento previo en lucha libre evidente en cada movimiento. Sus manos alcanzaron mis hombros con intención de llevarme al suelo. Pero yo no estaba donde esperaba que estuviera. Mi cuerpo se movió por instinto, un giro lateral que mi abuelo me había enseñado cuando era niño, cuando jugábamos en su jardín y él me contaba historias de jóvenes soldados aprendiendo artes antiguas. El agarre de Ramírez encontró solo aire, y su propio impulso lo llevó hacia adelante. Usé su momentum en su contra, una mano en su codo, la otra en su hombro, guiándolo suavemente al suelo. No fue violento ni dramático, simplemente dejé que la física hiciera su trabajo. Ramírez aterrizó de espaldas con un golpe sordo que resonó en el área de entrenamiento. El silencio fue instantáneo. Todos los reclutas dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar. Davis se había quedado con la boca ligeramente abierta. Incluso Martínez, que observaba desde un lado, se había enderezado en atención. Ramírez se levantó rápidamente, su cara roja, aunque no estaba claro si era por vergüenza o ira. «Otra vez», dijo entre dientes. Davis levantó una mano. «Eso es suficiente. Buen trabajo, Cortés. Usaste su fuerza contra él, exactamente como enseñamos». Pero en los ojos de Davis había algo más que aprobación por la técnica correcta. Había reconocimiento. Como si hubiera visto algo en ese movimiento que iba más allá del entrenamiento básico. Esa noche, las cosas en la barraca cambiaron sutilmente. Los comentarios burlescos disminuyeron, pero fueron reemplazados por algo más incómodo. Silencio. Los otros reclutas no sabían qué hacer conmigo. Ya no encajaba en la caja simple donde me habían metido. Park, el recluta callado, se acercó mientras yo doblaba mi uniforme antes de dormir. «Oye, Cortés», dijo en voz baja, «¿dónde aprendiste a moverte así? No fue solo suerte o técnica básica. Había algo más. Mi abuelo me enseñó algunas cosas cuando era niño», respondí, manteniendo mi respuesta vaga. «Solo juegos, nada serio». Park me miró con escepticismo, pero asintió. «Tu abuelo debió haber sido un tipo interesante. No tienes idea», pensé, pero no lo dije en voz alta. La sexta semana trajo ejercicios de campo. Nos llevaron al bosque con equipos completos, nos dividieron en escuadrones y nos pusieron en escenarios de combate simulado. Esta era la prueba real de todo lo que habíamos aprendido. Trabajar en equipo, tácticas básicas, resistencia física y mental. Me asignaron al escuadrón de Ramírez. Él era el líder del escuadrón, una posición que había ganado por su desempeño físico consistente. Torres y Méndez también estaban en nuestro grupo, junto con Park y otros 3 reclutas. La misión era simple en teoría: atravesar 10 kilómetros de terreno boscoso, localizar un objetivo marcado y volver al punto de partida, todo mientras escuadrones enemigos simulados intentaban interceptarnos. Los instructores observarían y calificarían cada decisión. Ramírez nos reunió antes de comenzar. «Escuchen», dijo, su voz cargada de autoridad forzada. «Vamos a hacer esto a mi manera. Yo doy las órdenes, ustedes las siguen, sin discusiones. Y Cortés, tú vas en el medio del grupo. No quiero que tu debilidad nos cueste puntos». «Afirmativo», respondí simplemente. Comenzamos la marcha al amanecer. Los primeros kilómetros fueron relativamente fáciles. El terreno era manejable y no habíamos encontrado oposición. Pero podía ver que Ramírez estaba tenso, constantemente mirando el mapa, segundando cada decisión. En el kilómetro 5 escuchamos movimiento adelante. Ramírez levantó el puño para detenernos, y todos nos agachamos automáticamente. A través de los árboles podíamos ver otro escuadrón moviéndose en formación de exploración, probablemente buscando exactamente lo mismo que nosotros. «Vamos a rodearlos por la izquierda», susurró Ramírez. «Manténganse en silencio y síganme». Comenzamos a movernos, pero inmediatamente supe que algo estaba mal. La ruta que Ramírez había elegido nos llevaría directamente a un pequeño valle donde el eco traicionaría nuestra posición. Además, el otro escuadrón había dejado un observador en una posición elevada que cubría exactamente ese flanco. «Ramírez», susurré, «esa ruta no es segura. Hay un observador en la colina a las 11 en punto». Él se volteó hacia mí con una mirada fulminante. «No te pedí tu opinión, Cortés. Yo soy el líder del escuadrón.
Pero si seguimos por ahí, nos van a detectar antes de que lleguemos al objetivo, insistí. Deberíamos ir por la derecha, usar el arroyo como cobertura. El sonido del agua cubrirá nuestro movimiento. Ramírez se acercó hasta que su cara estaba a centímetros de la mía. Escúchame bien, flaco. No sé qué trucos de suerte has usado hasta ahora, pero esto es combate real. Bueno, tan real como puede ser un simulacro. Y en combate seguimos la cadena de mando. ¿Entendido? Entendido, respondí. Y procedimos por la ruta de Ramírez. Tal como había predicho, en el momento en que entramos al valle, el observador enemigo nos detectó y dio la alarma. El loco escuadrón nos emboscó desde posiciones elevadas, y en cuestión de minutos todos estábamos marcados como bajas por los monitores que llevábamos. Ejercicio terminado para el escuadrón Bravo, anunció la voz del instructor por radio. Regresen al punto de partida. La marcha de regreso fue tensa. Ramírez no dijo nada, pero su mandíbula estaba apretada con tanta fuerza que podía ver los músculos palpitando. Los otros reclutas evitaban hacer contacto visual con cualquiera. Park caminó a mi lado durante parte del camino. Tenías razón sobre la ruta, dijo en voz baja. Vi el observador justo cuando nos detectó. No importa, respondí. Las órdenes son órdenes. Sí, pero las órdenes estúpidas causan bajas reales en combate real, contraargumentó Park. Cuando regresamos, el sargento Davis nos esperaba con los brazos cruzados. Su expresión no prometía nada bueno. Escuadrón Bravo, dijo con voz grave. Ese fue probablemente el peor desempeño que he visto en 5 años de dirigir estos ejercicios. Líder de escuadrón, paso al frente. Ramírez se adelantó, su postura rígida. Dígame, sargento Ramírez, ¿qué salió mal ahí? Señor, el enemigo tenía una posición superior y... Falso, interrumpió Davis. El enemigo tenía una posición predecible que cualquiera con ojos podía ver. Usted eligió ignorar el terreno, ignorar las señales obvias de peligro, e ignorar a un miembro de su escuadrón que intentó advertirle. ¿Por qué? Ramírez no respondió inmediatamente. Su cara pasó por varias emociones antes de finalmente decir, «No creí que la advertencia fuera válida, señor». ¿No creíste que fuera válida? ¿O no creíste que viniera de Cortés? Preguntó Davis, y había un filo en su voz que hizo que todos nos pusiéramos más derechos. Yo Ramírez comenzó, pero no pudo terminar la frase. Los vi a todos, continuó Davis, su voz subiendo de volumen. Los he visto durante 6 semanas tratando a este recluta como si fuera inferior. Lo he visto cargar su mochila de 40 kilos con el doble de esfuerzo que cualquiera de ustedes. Lo he visto terminar cada ejercicio sin quejarse una sola vez. Y ahora lo he visto intentar salvar su misión, solo para ser ignorado por un líder que dejó que su orgullo nublara su juicio. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar mi propio pulso en mis oídos. Todos ustedes van a correr otros 10 kilómetros con equipo completo, ordenó Davis. Ahora, y mientras corren, van a pensar en lo que significa ser un equipo. En una unidad real, ese tipo de falla en comunicación y respeto mutuo los mataría a todos. ¿Entendido? Sí, señor, respondimos al unísono. Comenzamos a correr. Los músculos ya adoloridos de la primera marcha protestaron con cada paso. Mis piernas eran fuego líquido después del primer kilómetro. Mis pulmones luchaban por cada respiración después del segundo. Pero seguí moviéndome. En el kilómetro 7, algo sucedió. Estábamos cruzando una sección particularmente rocosa del sendero cuando escuché un grito detrás de mí. Me volteé para ver a Méndez en el suelo, su tobillo torcido en un ángulo antinatural, su cara contorsionada de dolor. Los demás se habían detenido, inseguros de qué hacer. Ramírez estaba al frente y no se había dado cuenta todavía de que alguien había caído. Me acerqué a Méndez rápidamente. «Déjame ver», dije, agachándome junto a él. «Está mal», jadeó Méndez. «No puedo apoyarlo». Examiné el tobillo con cuidado. Estaba inflamándose rápidamente, pero no parecía roto. Esguince severo, probablemente. «Voy a ayudarte a levantarte», dije. «Puedes apoyarte en mí. Eres muy flaco para cargar a alguien de mi peso», protestó Méndez, pero había desesperación en su voz. «Entonces es bueno que no tenga que cargarte, solo apoyarte», respondí. Con Park ayudando del otro lado, logramos poner a Méndez de pie. Su brazo sobre mis hombros era pesado. Cada paso que dábamos enviaba nuevas oleadas de dolor
a través de mi cuerpo ya exhausto. Pero seguimos moviéndonos. Ramírez finalmente notó que nos habíamos quedado atrás y regresó corriendo. ¿Qué pasó? Méndez se lastimó el tobillo, explicó Park. Cortés lo está ayudando. Vi algo cambiar en los ojos de Ramírez. Tal vez era vergüenza, tal vez era respeto, o tal vez solo era el reconocimiento de que yo estaba haciendo lo que un compañero de equipo debía hacer sin siquiera pensarlo. Yo tomo el otro lado, dijo, posicionándose donde Park había estado. Los últimos 3 kilómetros fueron una agonía compartida. Méndez luchaba por no gritar con cada movimiento de su tobillo lesionado. Ramírez y yo luchábamos bajo su peso adicional sumado a nuestro propio equipo, pero ninguno de nosotros se detuvo. Cuando finalmente llegamos al punto de partida, Davis estaba esperando con el médico del campamento. Llevaron a Méndez inmediatamente para examinar su tobillo. El resto de nosotros colapsamos en el suelo, demasiado agotados para movernos. Davis se acercó a donde yo estaba tirado, intentando recuperar el aliento. Cortés, dijo, y había algo diferente en su tono. Buen trabajo allá afuera. Solo hice lo que cualquiera habría hecho, señor, respondí. No, contraargumentó. Hiciste lo que un verdadero soldado habría hecho. Hay una diferencia. Esa noche, en la barraca, todo había cambiado. Ramírez se acercó a mi litera antes de que las luces se apagaran. Su enorme figura proyectaba una sombra sobre mi catre, pero por primera vez no había amenaza en su postura. Cortés, comenzó, su voz baja para que solo yo pudiera escuchar. He sido un idiota contigo desde el primer día. No porque hayas hecho algo malo, sino porque no encajabas en mi imagen de lo que debería ser un soldado. Hoy me enseñaste que estaba equivocado. Extendió su mano. ¿Tregua? La tomé. Tregua. Pero la tregua con Ramírez no cambió la actitud de Martínez. Si acaso, pareció volverlo más determinado a encontrar mi punto de quiebre. Durante la 7ª semana, aumentó la intensidad de mi entrenamiento personal. Ejercicios adicionales, inspecciones más rigurosas, tareas que parecían diseñadas específicamente para humillarme. Durante una inspección de barracas, revisó mi casillero 3 veces, buscando cualquier mínima infracción. Cuando no pudo encontrar nada, señaló una pequeña arruga en mi uniforme de repuesto, tan pequeña que probablemente la había creado él mismo al moverlo. Esto es inaceptable, Cortés, dijo con voz cortante. 20 flexiones adicionales después de cada comida por los próximos 3 días. Sí, señor, respondí. Pero había algo en su insistencia que iba más allá de la disciplina normal. Era como si estuviera tratando de provocarme para que revelara algo, para que mostrara algún indicio de quién era realmente. La 8ª semana trajo el entrenamiento de navegación nocturna. Nos enviaron en parejas con brújulas y que era diseñado para probar no solo nuestras habilidades de navegación, sino también nuestra capacidad de trabajar bajo presión y desorientación. Me emparejaron con Torres. Él había mantenido su distancia después del incidente con Méndez, pero todavía podía sentir su escepticismo. Mientras caminábamos en la oscuridad, nuestras linternas iluminando solo pequeños círculos del terreno frente a nosotros, intentó hacer conversación. Entonces, Cortés, ¿por qué te uniste realmente al ejército? No pareces el tipo militar típico. Quería servir a mi país, respondí con la respuesta estándar. Sí, todos decimos eso, pero usualmente hay algo más. Deudas de universidad, falta de opciones, tradición familiar. ¿Qué es en tu caso? Consideré cuánto decirle. Tradición familiar, supongo. Mi abuelo sirvió. ¿Ah, sí? ¿En qué unidad? Eso es clasificado, dije, y no era mentira. Torres se rió. Vamos, hombre, no puedes decir que algo de tu abuelo es clasificado, a menos que... Se detuvo en seco, su linterna congelada en el aire. ¿Tu abuelo estaba en operaciones especiales o algo así? Algo así, respondí vagamente, enfocando mi atención en el mapa. No presionó más, pero podía sentir su mente trabajando en el problema. Las piezas estaban ahí para quien quisiera verlas. Mis habilidades de tiro inexplicable. He entrenado a cientos de reclutas, y en todo ese tiempo nunca he visto a nadie como tú. Señor, comencé, pero él levantó una mano para silenciarme. Déjame terminar. Llegas aquí con 60 kilos de nada.
Pareces que un viento fuerte te derribaría. Todos asumimos que no durarías una semana. Pero aquí estás, 8 semanas después, no solo sobreviviendo, sino destacando en áreas que requieren años de entrenamiento. Hizo una pausa, sus ojos nunca dejando los míos. Así que voy a preguntarte directamente, y quiero la verdad. ¿Quién eres realmente? Soy el recluta Daniel Cortés, señor. Número de servicio 37 voz. No me des tu número de servicio, interrumpió Martínez. Sé leer un archivo. Lo que quiero saber es qué estás ocultando. Nadie dispara como tú sin entrenamiento previo. Nadie se mueve en combate cuerpo a cuerpo como si hubiera pasado años estudiando artes marciales. Y definitivamente nadie navega terreno hostil de noche como si pudiera ver en la oscuridad. No estoy ocultando nada, señor, respondí. Todo lo que he hecho es seguir el entrenamiento que usted y los otros instructores nos han dado. Es una mentira y ambos lo sabemos, dijo Martínez, pero su tono no era de ira sino de frustración. Mira, muchacho, no sé qué juego estás jugando, pero si hay algo en tu pasado que el ejército debería saber, es mejor que lo digas ahora. No hay nada que reportar, señor. Nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Martínez suspiró y se frotó la cara con las manos. Muy bien, retirado. Pero Cortés, tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Siempre lo hace. Salí de su oficina sintiendo el peso de sus palabras. Tenía razón, por supuesto. La verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Y en mi caso, ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. La 9ª semana trajo el ejercicio de asalto final. Este era el gran evento que determinaría nuestras calificaciones finales y potencialmente nuestras asignaciones futuras. Nos dividieron en 2 equipos grandes, atacantes y defensores, para un escenario de combate de ciudad simulado en las instalaciones de entrenamiento del campamento. Yo estaba en el equipo atacante, junto con Ramírez, Park, Torres y otros 20 reclutas. El equipo defensor tenía la ventaja de posiciones fortificadas y conocimiento del terreno. Nuestra misión era capturar 3 objetivos clave dentro de un límite de tiempo de 2 horas. El teniente coronel Harrison, el comandante del campamento, observaría personalmente el ejercicio. Era un hombre legendario, veterano de múltiples despliegues en zonas de conflicto, con una reputación de poder leer a los soldados como libros abiertos. El ejercicio comenzó al mediodía. El calor de Georgia era brutal, el sol rebotando en el concreto del pueblo simulado y creando olas de distorsión visual. El equipo defensor había establecido puntos de control en las 3 rutas principales hacia nuestros objetivos. Nuestro líder de pelotón, un recluta llamado Jackson que había demostrado habilidades tácticas sólidas, nos reunió para el briefing inicial. Vamos a dividir nuestras fuerzas, dijo señalando el M. Los defensores claramente habían anticipado exactamente esta estrategia, como evidenciaban sus posiciones fortificadas en cada una de esas rutas. Jackson, dije, levantando la mano, ¿puedo hacer una sugerencia? Él me miró con escepticismo, pero asintió. Adelante, Cortés. Las rutas principales están demasiado bien defendidas, pero hay un corredor de servicio aquí, señalé en el mapa, que corre paralelo a la ruta este. Si un equipo pequeño pudiera infiltrarse por ahí, podrían flanquear la posición defensiva principal y abrir un camino para el resto de los otros. ¿Y quién lideraría ese equipo pequeño?, preguntó Jackson. Yo puedo hacerlo, me ofrecí, con otros 3 voluntarios. Ramírez inmediatamente levantó su mano. Yo voy. Park y Torres intercambiaron miradas y también se ofrecieron como voluntarios. Jackson consideró por un momento, luego asintió. Muy bien. Tienen 30 minutos para llegar a la posición de flanqueo. Cuando escuchen nuestro ataque frontal, esa es su señal para moverse. No nos fallen. Los 4 nos movimos rápidamente hacia el corredor de servicio que había identificado. Era estrecho, lleno de escombros simulados y obstáculos diseñados para hacer el movimiento difícil. Perfecto para pasar desapercibidos. Mientras nos movíamos en silencio a través del corredor, Ramírez susurró. Cortés, ¿cómo sabías sobre este pasaje? No estaba en ninguno de los mapas que nos dieron durante el briefing. Lo estudié antes, respondí. Los planos de este pueblo de entrenamiento están archivados en la biblioteca del campamento. Cualquiera puede verlos. Era verdad,
Pero convenientemente omití mencionar que mi abuelo me había enseñado a siempre estudiar el terreno antes de cualquier misión, a memorizar cada ruta alternativa, cada escondite, cada ventaja que pudiera existir. Llegamos a la posición de flanqueo justo cuando el sonido de fuego simulado erupcionaba desde la ruta principal. Los defensores estaban todos enfocados en la amenaza frontal, sus espaldas expuestas a nuestra posición. Ahora, susurré, nos movimos como un solo organismo, cada uno cubriendo sectores específicos mientras avanzábamos hacia el objetivo. Los defensores no se dieron cuenta hasta que ya estábamos sobre ellos. En cuestión de minutos, habíamos neutralizado su posición y señalado al resto de nuestro equipo que avanzara. El primer OP, el segundo en 25. Estábamos adelantados del cronograma. El tercer objetivo era diferente. Los defensores habían concentrado sus mejores elementos allí, anticipando que cualquier atacante que llegara tan lejos estaría cansado y desorganizado. No estaban equivocados. Nuestro equipo estaba exhausto. La adrenalina del éxito inicial comenzaba a desvanecerse. Jackson nos reunió detrás de cobertura. Necesitamos un plan para ese último objetivo, dijo. Quien en posición superior y fuego de cobertura desde múltiples ángulos. Miré el edificio objetivo, mi mente procesando automáticamente las posibilidades. Había una ruta que podría funcionar, pero era arriesgada. Requeriría timing perfecto y movimiento bajo fuego expuesto. Antes de que pudiera hablar, escuché algo que me heló la sangre. El sonido de un caparazón de mortero simulado siendo lanzado. Los defensores tenían apoyo de artillería simulada, algo que no habíamos anticipado. «Mortero», grité, «todos a cubierta». La mayoría del equipo reaccionó inmediatamente, lanzándose detrás de las barreras más cercanas. Pero vi a un recluta nuevo, alguien que había estado callado todo el ejercicio, congelarse en pánico a cielo abierto. No pensé. Mi cuerpo se movió por instinto, cruzando el espacio abierto en 2 segundos y tacleando al recluta congelado, justo cuando el mortero simulado impactaba donde había estado parado. Nos golpeó la onda de expansión simulada. Los sensores en nuestros uniformes pitando para indicar que habíamos recibido daño de fragmentación. El recluta estaba marcado como herido pero viable. Yo estaba marcado como gravemente herido. «Cortés está caído», gritó alguien. «Necesitamos un médico». En un ejercicio real, esto significaría que yo estaba fuera de combate, esperando evacuación médica. Pero había algo más urgente. El impacto del mortero había desgarrado la manga de mi uniforme, y ahora todos podían ver claramente lo que había estado oculto durante 9 semanas. En mi bíceps izquierdo, visible para todos, había un tatuaje. No era un tatuaje ordinario. Era el emblema de un águila negra con alas extendidas, garras aferrando un rifle de francotirador, y debajo, en letras pequeñas pero inconfundibles, las palabras «Unidad Ghost», nunca olvidados. El ejercicio continuaba a nuestro alrededor, pero un círculo de silencio se había formado donde yo estaba. Ramírez fue el primero en acercarse, sus ojos fijos en el tatuaje. «No puede ser», susurró. La unidad Ghost fue disuelta hace 5 años. Todos los miembros están muertos o desaparecidos. Park se había acercado también, su cara pálida. «Mi tío estuvo en inteligencia», dijo con voz temblorosa. Me contó sobre la unidad Ghost. Operaciones negras, misiones que nunca existieron oficialmente. Los mejores de los mejores. Pero dijeron que la unidad fue traicionada. Eliminada en una operación fallida. Torres miraba entre el tatuaje y mi cara, tratando de reconciliar al recluta flaco que conocía con lo que el tatuaje significaba. «¿Cuántos años tenías cuando te uniste a ellos?», preguntó finalmente. 17, respondí quedamente. Mi abuelo era el comandante de la unidad Ghost. Cuando él murió hace 2 años, me hizo prometer que terminaría lo que él había comenzado, que me uniría al ejército de la manera correcta, desde abajo, y que limpiaría el nombre de la unidad. El círculo había crecido. Más reclutas se habían acercado. El ejercicio olvidado. Jackson estaba allí, su boca abierta. Incluso algunos de los defensores habían abandonado sus posiciones para ver qué causaba la conmoción. «Eso explica todo», dijo Ramírez lentamente. «El tiro, el combate, la navegación. Te entrenaron desde que eras un niño,
Mi abuelo decía que la mejor manera de honrar a los caídos era vivir de manera que su sacrificio significara algo, dije, sintiendo el peso de años de secreto finalmente levantarse. La unidad Ghost fue traicionada por alguien dentro del ejército. Alguien que vendió información de nuestras operaciones al enemigo. Mi abuelo pasó sus últimos años tratando de probar quién había sido, pero murió antes de encontrar evidencia suficiente. Entonces viniste aquí a investigar, dijo Park, la comprensión iluminando su rostro. Por eso aceptaste toda la humillación, todo el trato injusto. Estabas observando, esperando y escuchando, agregué. En 9 semanas he oído muchas conversaciones interesantes. He visto quién tiene acceso a qué información. He notado patrones en comunicaciones y documentos clasificados. Un sonido nos hizo voltearnos. El sargento Martínez estaba parado en el borde del círculo, su rostro una máscara de emociones en conflicto. Había estado observando desde alguna posición elevada, y claramente había bajado cuando vio la conmoción. Cortés, dijo, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado. Necesito que vengas conmigo. Ahora, ¿estoy bajo arresto, señor?, pregunté, poniéndome de pie a pesar del pitido de los sensores que indicaban que debería estar incapacitado. No, respondió Martínez, pero hay alguien que necesita hablar contigo. Alguien que ha estado esperando que revelaras quién eres realmente. Me llevó a un edificio administrativo que nunca había visitado. Subimos 2 pisos y entramos a una oficina donde el teniente coronel Harrison estaba esperando. Pero no estaba solo. A su lado estaba un hombre en uniforme civil de unos 60 años, con cicatrices que hablaban de una vida de combate. Daniel Cortés, dijo el hombre, su voz ronca y profunda. O debería decir Agente Sombra 3 de la unidad Ghost. Me quedé congelado. Ese nombre de código había sido dado solo a los operadores más jóvenes de la unidad, los que estaban siendo preparados para la próxima generación. ¿Cómo sabía este hombre? El hombre sonrió al ver mi expresión. Me llamo Marcus Webb, continuó. Yo era Sombra 1, el segundo al mando de tu abuelo. Usted, susurré. Usted supuestamente murió en la operación de traición. Los reportes de mi muerte fueron exagerados, como dicen. Tu abuelo me sacó antes de que fuera demasiado tarde. Pasé los últimos 5 años en ocultación, reuniendo evidencia. Y ahora, gracias a tu trabajo aquí, finalmente tenemos las piezas que faltaban. Webb se movió hacia el escritorio y desplegó una serie de documentos. Lo que tu abuelo sospechaba era cierto. Había un traidor en alto rango vendiendo información de operaciones clasificadas. Y ese traidor ha estado operando desde esta misma instalación durante los últimos 7 años. ¿Quién es?, pregunté. Aunque parte de mí ya lo sabía. El coronel Thomas Hendricks, respondió Webb. El oficial ejecutivo de esta base. Él es quien vendió las coordenadas de nuestra última misión hace 5 años. Él es responsable de la muerte de 17 operadores de la unidad Ghost. Harrison habló por primera vez. Hemos estado investigándolo durante 2 años, pero necesitábamos evidencia sólida. Cuando tu expediente llegó a mi escritorio con una nota confidencial de Webb explicando tu verdadera misión, supe que teníamos una oportunidad. Por eso Martínez me presionó tan duramente. Dije, comprendiendo, ustedes querían que me mantuviera bajo perfil, que observara y escuchara sin llamar la atención. Exactamente, confirmó Martínez, hablando por primera vez desde que entramos. Y lo hiciste perfectamente. Cada humillación, cada insulto, lo aguantaste todo porque sabías que el objetivo era más grande que tu orgullo. Webb asintió. Durante las últimas 9 semanas, has identificado todos los canales de comunicación de Hendricks, sus contactos externos, sus patrones de comportamiento. Y hace 3 días, cuando lograste acceder a su computadora personal durante tu turno de limpieza en este edificio, recuperaste la evidencia final que necesitábamos. Miré mis manos, las mismas manos que habían cargado mochilas pesadas, que habían sostenido rifles con precisión imposible, que habían ayudado a compañeros caídos. Manos que parecían tan frágiles, pero que llevaban el legado de la unidad Ghost. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo Harrison, arrestamos a Hendricks, y tú finalmente puedes dejar de ser solo un recluta y convertirte en lo que siempre fuiste destinado a ser. El arresto de Hendricks ocurrió esa misma noche.
Agentes de la investigación criminal militar lo rodearon en su casa fuera de la base. La evidencia era irrefutable. Transferencias bancarias, correos electrónicos cifrados, documentos clasificados en su posesión que no tenía autorización para tener. Cuando lo sacaron esposado, pasó junto a mí en el área de procesamiento. Nuestras miradas se encontraron. Había odio en sus ojos, pero también algo más. Derrota. No cambiarás nada, escupió. Por cada uno de nosotros que atrapen, hay 10 más en el sistema. Tal vez, respondí calmadamente, pero uno menos es un comienzo. La noticia se extendió por el campamento como fuego incontrolado. El recluta flaco al que todos habían subestimado resultó ser un operador encubierto que había desenmascarado a un traidor de alto nivel. Cuando no podía caminar y me ayudaste de todos modos, incluso después de cómo te había tratado. Eso me enseñó más sobre ser un soldado que cualquier instructor. Solo hice lo que cualquier compañero haría, respondí. No, corrigió. Hiciste lo que tu abuelo te enseñó. Lealtad al equipo por encima de todo. Al día siguiente hubo una ceremonia especial. El teniente coronel Harrison reunió a todos los reclutas y personal de instrucción en el patio principal. Webb estaba allí, de pie con dignidad a pesar de los años de ocultación. Hoy honramos el legado de la unidad Ghost, comenzó Harrison. Durante años, esta unidad de élite operó en las sombras, protegiendo a nuestro país de amenazas que la mayoría nunca sabrá que existieron. Fueron traicionados, pero no fueron olvidados. Se volteó hacia mí. El recluta Daniel Cortés, también conocido como Agente Sombra 3, ha completado una misión que comenzó con la muerte de su abuelo hace 2 años. Ha demostrado que el verdadero valor no siempre viene en el paquete que esperamos, y que el honor significa algo incluso cuando nadie está mirando. Webb se adelantó, llevando una caja pequeña. Daniel, tu abuelo me pidió que te diera esto si alguna vez completabas tu entrenamiento y tu misión. Dijo que lo sabrías cuando llegara el momento. Abrió la caja para revelar un par de insignias. No eran las insignias estándar del ejército. Eran las insignias de la unidad Ghost, el águila negra con el rifle de francotirador. Oficialmente, dijo Webb con una sonrisa, estas insignias no existen. Pero para aquellos de nosotros que servimos en las sombras, representan el más alto honor. Bienvenido de vuelta a la familia, Sombra 3. La ceremonia terminó con algo que nunca esperé. Un aplauso. Todos los reclutas, todos los instructores, incluso Martínez, aplaudieron. No por mi habilidad física, no por mi capacidad de piro, sino por la lección que había enseñado sin palabras durante 9 semanas. Después, mientras empacaba mis pertenencias personales, Ramírez vino a ayudarme. «Entonces, ¿qué sigue para ti?», preguntó. «Entrenamiento avanzado», respondí. Webb está reformando una versión actualizada de la unidad Ghost. Parece que todavía hay trabajo que hacer en las sombras. ¿Y nosotros? Seguiremos entrenamiento básico como si nada hubiera pasado. Sonreí. Ustedes han aprendido la lección más importante ya, que nunca deben subestimar a nadie basándose en apariencias. Esa lección les servirá mejor que cualquier entrenamiento táctico. Park entró con Torres. «Oye, Cortés», dijo Park, «cuando estés allá afuera haciendo cosas que nunca podremos saber, recuerda que hay personas aquí que te respetan. No por lo que puedes hacer, sino por cómo soportaste todo con dignidad». Torres asintió. «Me enseñaste que la verdadera fuerza no es física, es mantener tu misión cuando todo y todos están contra ti». Esa noche, mi última en el campamento, me senté afuera mirando las estrellas. Pensé en mi abuelo, en cómo me había preparado para este momento sin que yo lo supiera completamente. Cada juego que jugábamos de niño, cada historia, cada lección que enseñaba, todo había sido preparación. El sargento Martínez se sentó junto a mí. «¿Sabes?», dijo después de un largo silencio, «parte de mí quiere disculparse por lo duro que fui contigo, pero la otra parte sabe que necesitabas esa presión para completar tu misión». «Ambas partes tienen razón, señor», respondí. «Necesitaba la presión, pero también habría apreciado menos humillación pública». Martínez se rió, un sonido raro viniendo de él. «Punto tomado. Pero mira el resultado. Atrapaste a un traidor, reivindicaste el honor de tu unidad y enseñaste a toda una clase de reclutas la lección más importante que podrían aprender.
¿Cuál es esa lección, señor? Que el guerrero más peligroso es el que todos subestiman. Los días siguientes pasaron rápidamente. Hubo briefings sobre la operación contra Hendrix, sesiones de información con investigadores y preparativos para mi transferencia al programa de entrenamiento avanzado de la unidad Ghost reformada. Elena, la recluta que había intentado defenderme en el campo de tiro, me buscó antes de mi partida. Quería agradecerte, dijo. Ver cómo manejaste todo me dio el coraje de defender a otros cuando veo injusticia. Voy a llevar esa lección conmigo a donde vaya. Esa es la mejor forma de honrar lo que pasó aquí, respondí, no dejando que el miedo al rechazo te impida hacer lo correcto. El día de mi partida, todo el campamento se reunió para despedirse. Era algo sin precedentes, pero Harrison había insistido. Dijo que era importante que todos vieran que el ejército reconocía el valor en todas sus formas. Webb me esperaba en un vehículo negro sin marcas. Era hora de ir. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. Ramírez, Park, Torres, Méndez, Elena, incluso Martínez, todos estaban allí, saludando. No era una despedida triste, sino un reconocimiento de que lo que había comenzado como una misión de venganza había terminado siendo algo mucho más significativo. Había limpiado el nombre de mi abuelo, había atrapado a un traidor, pero más importante, había demostrado que el verdadero valor no venía del tamaño o la fuerza física. Venía de la capacidad de soportar, de mantener tu misión cuando todo estaba en contra, y de nunca perder de vista quién eres, sin importar cómo te vean los demás. Webb rompió el silencio mientras conducíamos. Tu abuelo estaría orgulloso, dijo. No solo por atrapar a Hendrix, sino por cómo lo hiciste, con honor, con dignidad y sin perder tu humanidad en el proceso. Él me enseñó que la venganza vacía no honra a los muertos, respondí, pero la justicia con propósito, sí. Sabias palabras para alguien tan joven, comentó Webb. La nueva unidad Ghost va a ser diferente de la antigua, más transparente, más responsable, pero aún capaz de hacer el trabajo difícil que nadie más puede o quiere hacer. Estoy listo, señor, lo sé. Por eso tu abuelo te eligió para esto. Por eso soportaste 9 semanas de humillación sin romper. Por eso ahora llevas el águila. Miré por la ventana mientras el campamento desaparecía en la distancia. Pensé en todas las lecciones aprendidas, no solo por mí, sino por todos los que habían sido parte de esta historia. Ramírez había aprendido sobre humildad y verdadero liderazgo. Park sobre el coraje de cuestionar suposiciones. Torres sobre ver más allá de las apariencias. Y yo había aprendido algo que mi abuelo siempre había tratado de enseñarme, que el guerrero más efectivo no es el que grita más fuerte o se ve más intimidante, sino el que trabaja silenciosamente hacia su objetivo, que soporta lo que debe soportar y que nunca olvida por qué lucha en primer lugar. Mi tatuaje de la unidad Ghost ahora estaba visible bajo la manga de mi nueva chaqueta. Ya no era necesario ocultarlo, pero había aprendido que los símbolos externos, ya sean tatuajes o insignias o uniformes, significan menos que las acciones que tomamos cuando nadie está mirando. El verdadero legado de mi abuelo no era el tatuaje que llevaba, o la unidad de élite que comandó, o incluso las misiones que completó. Su verdadero legado era la lección que me había enseñado con su vida, que honrar a los caídos significa vivir con un propósito tan significativo que su sacrificio no sea en vano. Y mientras viajábamos hacia mi próximo capítulo, hacia nuevos desafíos y nuevas misiones, llevaba conmigo no solo las habilidades que me había enseñado, sino también su comprensión más profunda de lo que significa ser un verdadero guerrero. No es sobre cuán fuerte eres o cuán intimidante te ves. Es sobre cuán firme te mantienes cuando todo está en contra, y sobre cómo usas tu fuerza para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. El recluta flaco que llegó a Fort